Humano Derecho Radio Estación presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos. Poder Judicial. Análisis. Jurisprudencia. Actualidad. Entrevistas. Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia. En la producción y conducción de este espacio, los directores de Acceso a la Justicia, los abogados Laura Louza y Ali Daniels. En los controles nos acompaña Héctor Meneses. Nuestras redes sociales, Twitter, @acceso a justicia, Instagram, Acceso a la Justicia y Facebook, Acceso a la Justicia. Encuéntranos además en nuestro canal de YouTube como Acceso a la Justicia y visita nuestra página web www.accesoalajusticia.org. Durante el programa de hoy estaremos conversando a propósito de varios temas de actualidad, entre ellos el tema del presidente de Sudán, al-Bashir. También hablaremos sobre el caso Requesens y Afiuni como muestras de la ausencia de independencia judicial en Venezuela, entre otros temas. Vamos a empezar con nuestro director, Ali Daniels, para que nos explique el caso o qué pasó con al-Bashir y por qué es importante para los venezolanos. Sí, bueno, hoy es un día de júbilo porque en el mundo, cuando hay un dictador menos, todos tenemos que alegrarnos. En este caso, el señor al-Bashir, Omar al-Bashir, quien fuera presidente de Sudán desde 1989, estamos hablando de una dictadura de 30 años, que además depuso un gobierno democrático. Ese señor, el día de ayer, presentó su renuncia ante un golpe de Estado que le dieron sus camaradas militares. Debo destacar que, aunque el golpe es un golpe militar, se origina en una protesta ciudadana, civil y pacífica que ocurre desde diciembre del año pasado. Es decir, la sociedad civil de Sudán ha estado protestando en las calles desde hace 3 ya para 4 meses, y gracias a esa presión ciudadana es que los militares se vieron obligados a actuar. En este caso, que el cambio o el giro se dio gracias a que hace 3 días, cuando la policía una vez más iba a reprimir a los manifestantes, la Fuerza Armada salió en defensa de las personas que estaban manifestando. Y a partir de ese giro, pues ya el señor Bashir se vio obligado entonces a renunciar y actualmente se encuentra en prisión domiciliaria. Debo agregar además que este señor es el primer jefe de Estado que no tiene una, sino 2 órdenes de detención por parte de la Corte Penal Internacional. La primera, dictada en el año 2009 por delitos, crímenes de guerra, por asesinato en crimen de guerra y por crímenes de lesa humanidad. Y la segunda orden de detención del año siguiente, el año 2010, nada más y nada menos por delitos de genocidio. Debo recordar además que este señor al-Bashir, a pesar de estas gravísimas imputaciones que tenía encima, el gobierno venezolano de la época lo invitó a una cumbre aquí en Margarita y estuvo en Venezuela un perseguido de la justicia internacional sin que el gobierno venezolano cumpliera con la obligación que tiene como miembro de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, de detener a cualquier persona cuya detención haya sido ordenada por esta instancia. Entonces aquí vemos una vez más cómo, a pesar de que pasaron 30 años, se ha hecho justicia en el sentido de deponer a un dictador. Y en ese sentido tenemos que celebrar que gracias a la sociedad civil eso haya ocurrido. Muy interesante el caso. Bueno, muy interesante porque muestra la fuerza de la sociedad civil, también de la sociedad civil organizada, de todo lo que ocurrió en ese caso. Sin embargo, también nos muestra las debilidades del derecho internacional, incluso el derecho internacional penal, y el tema de la soberanía que tanto alega el gobierno venezolano, y en el caso de al-Bashir obviamente pues hubo límites para poder hacer algo en su territorio a pesar de tener incluso orden de detención de la Corte Penal Internacional.
Entonces, Ali, ¿cómo contestas a esto? ¿Qué piensas sobre esto? Sí, efectivamente, como tú señalas, la justicia internacional es muy lenta, pero a eso hay que contraponer el hecho de que los delitos de lesa humanidad y los delitos establecidos en el Estatuto de Roma no prescriben. Obviamente, esto no quiere decir que no haya que mejorar, sí hay que mejorar. Y efectivamente esa es una de las críticas que se hace a la Corte Penal Internacional. También quería hacer referencia al hecho de que se puede hacer una galería de amigos, de dictadores amigos del régimen venezolano, y ver cómo todos estos han ido cayendo poco a poco. Es decir, Gaddafi, es decir, el caso de este señor al-Bashir, tenemos el caso de Mugabe en Zimbabue, tenemos el caso de Bouteflika también, que acaba de ocurrir la semana pasada en Argelia, una persona que tenía 20 años en el poder y que gracias también a lo mismo que ocurrió en Sudán, gracias a las manifestaciones masivas de la ciudadanía, se vio obligado primero a no querer reelegirse porque pretendía reelegirse a pesar de estar incluso físicamente impedido porque está sumamente enfermo, sino que además se vio obligado a renunciar. Entonces ya vemos ya cómo la presión ciudadana sí tiene efecto, cómo las manifestaciones masivas sí tienen efecto y cómo efectivamente cuando una sociedad organizada protesta al unísono de manera unida y de una forma coherente, esta presión finalmente, aunque cueste mucho, puede tener sus frutos. Por ejemplo, en el caso de Sudán, hay que decir que todas estas manifestaciones de 3 meses han tenido más de 40 muertos como consecuencia. Es decir, se sabe que esto tiene un precio, pero al final la cohesión social tiene más importancia que los que detentan el poder de manera abusiva. Muy bien, bueno, muy interesante efectivamente el caso. Un caso a tener en cuenta para nosotros y conocer el poder que puede tener la sociedad civil en un país determinado y para los cambios que hay que hacer a nivel político y a nivel, pues, en consecuencia social, económico y en todos los aspectos. Vamos a una pausa musical y ya nos volvemos a escuchar. Mantendremos despiertos aunque caiga el sol, encerrados en nuestro Edén de hormigón. El diablo en la puerta espera que rompamos ayuno y salgamos por cena. Se abren poros en el ventanal con las balas que deja el azar. Bañaremos los niños en café, guardaremos refugio tras techos de papel. Oh,
Estamos de vuelta con Humano Derecho. Vamos a hablar entonces a continuación del caso Requesens y del caso Afiuni como muestra de lo que es la ausencia absoluta en Venezuela de la independencia judicial. Ali, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Sí, bueno, para recapitular el caso Afiuni, recordemos que esta es una jueza penal que dictó una medida de libertad para una persona que había estado detenida sin juicio, sin que se le procesara debidamente, contrariando la normativa penal correspondiente. Y este señor, un banquero de apellido Cedeño, pues salió. Y a raíz de esa liberación, la jueza Afiuni pues ha sido encarcelada y condenada públicamente. Lo más grave de este caso es que el mismo día que fue detenida, el presidente de la República de la época, el señor Chávez, la condenó. Y de hecho, a partir de ahí, pues no poco podía esperarse de que la jueza Afiuni podía salir absuelta en un país donde lo que decía el señor Chávez era prácticamente ley para todos los demás poderes públicos, como efectivamente ha ocurrido. Sabemos entonces que a consecuencia de esto hubo un juicio que duró muchísimos años, estamos hablando que duró más de 8 años, y que lamentablemente, a pesar de que expresamente se ha sabido que no se probó que ella dictase esa medida de libertad porque hubiese recibido algún dinero o algún beneficio patrimonial, a pesar de eso, que nunca se ha podido probar, y aquí tenemos que señalar responsabilidades, porque este caso fue llevado muy de cerca por la fiscal general de la República de la época, la señora Luisa Ortega Díaz. A pesar de esto, esta señora acaba de ser entonces condenada por un delito que no tiene beneficios, es decir, estamos hablando de corrupción, es lo que se le acusa a ella, y no hay corrupción si no hay el elemento justamente que beneficia al corrupto, porque un corrupto lo es porque justamente obtiene un beneficio y a partir de ahí realiza una actuación contraria a derecho. En este caso, ni la actuación fue contraria a derecho, porque este señor Cedeño, Eligio Cedeño, tenía ya varios años sin que se dictase ninguna medida y sin que el juicio procediera, y eso tampoco ha sido cuestionado, y adicionalmente a ello tampoco se probó que esta persona, esta jueza, hubiese obtenido un beneficio patrimonial o algún cambio de dinero. Entonces, a pesar de todo esto, que nadie ha discutido y que incluso la propia fiscal Luisa Ortega Díaz tampoco lo ha podido negar, pues ha sido condenada. Entonces, debemos agregar adicionalmente que la jueza ha denunciado que en prisión, porque ella estuvo detenida 4 años, en prisión fue violada y fue torturada. Entonces, al hecho de lo injusto de su prisión se agregó los malos tratos y la violación que denunció, que además también debemos de volverlo a señalar, en su momento la fiscal Luisa Ortega Díaz también lo negó y señaló que no había elementos probatorios. En el caso de la jueza Afiuni, la exfiscal Luisa Ortega Díaz tuvo un papel muy preponderante, al punto que en Naciones Unidas en Ginebra hay un video que ustedes pueden buscar en YouTube, donde la propia Luisa Ortega Díaz dice que no hay ningún tipo de violación de derechos humanos de la señora Afiuni, y además señaló que la señora Afiuni había dicho que ella no se le habían violado sus derechos humanos, cosa que posteriormente ella misma desmintió. Entonces, como ven aquí, en este caso en particular, la exfiscal Luisa Ortega Díaz tiene mucho que decir. Y por último, en el caso de Requesens, bueno, lamentablemente, una vez más, ya ocurrió la semana pasada y ahora se vuelve a repetir esta semana, el diputado Requesens fue llevado ante el tribunal, pero la audiencia una vez más fue diferida. Recordemos que desde el año pasado el diputado Requesens ha sido privado de su libertad y el juicio, pues como muchos otros casos de juicio político, se ha visto encallado en el sentido de que se presentan las audiencias y una vez y otra vez se difieren, una vez como muestra de que efectivamente en los casos de casos políticos la justicia venezolana no solamente no actúa, sino lo que hace es simplemente ganar tiempo y alargar los procesos para cuando al poder le interese que haya una decisión. Y esa es la triste realidad del Poder Judicial venezolano, sumido como está al Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Bueno, excelente explicación. Vamos al espacio musical y ya regresamos. Tu cuerpo va cargando cadenas
de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento, tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae como a la culebra. Yo lo tiro todo este rencor. Se me caen esas falsedades. Así yo me limpio también del dolor. Dame tu boca, tu palabra retumba. Viento de noviembre que arrastra tu piel. Dame tu mano, que en tu brazo me muevo. Símbrame en el suelo donde está tu merced. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo, 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 óyelo. Se me cae como a la culebra. Yo lo tiro todo este rencor. Se me caen esas falsedades. Y así yo me limpio también del dolor. Dame tu boca, tu palabra retumba. Viento de noviembre que arrastra tu piel. Dame tu mano, que en tu brazo me muevo. Símbrame en el suelo donde está tu merced. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana. Óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana. Óyelo este hijo de mis Buenas tardes, estamos en Justicia en la Mira, el programa de acceso a la justicia, a la ONG que es el monitor del Poder Judicial venezolano y los derechos vinculados a la justicia venezolana. Laura, ¿qué comentarios tienes sobre este caso tan triste de la jueza Fiuni? Sí, es un caso muy grave, como tú bien decías, es lo que se le ha llamado el efecto Fiuni. Ha sido la manera de plegar a todo el Poder Judicial al poder político bajo el miedo o el temor de que si algún juez se niega a hacer lo que se le dice políticamente hablando desde el gobierno, pues puede tener las consecuencias o sufrir lo que sufrió la jueza Fiuni. Y no creo que sea casual que se escogió una mujer, porque obviamente en el caso de una mujer, con lo que le pasó a ella, violación, tortura, es todavía más impactante. Entonces, ha sido un caso muy grave. Llama mucho la atención que se haya revivido el caso o reabierto, en el sentido que no es que no estaba abierto, pero por esas cosas del mal funcionamiento de la justicia y de esto de que la justicia en realidad no es tal,
pues el caso andaba en un diferimiento continuo, ella estaba en una libertad condicional, no quedaba muy claro, pero andaba como muerto, vamos a decir, y hace poco hubo la sentencia ya definitiva donde se dice que ella está condenada a 5 años de prisión. Ella ya ha cumplido 4, entonces surgió incluso la duda, bueno, es que entonces tiene que ir a la cárcel. Fue el hermano que hubo un audio del hermano, dijo, bueno, pero entonces va a la cárcel un año más, la van a prender esta noche, ¿qué va a pasar? Sigue con las mismas condiciones. Y la verdad que en esas cosas de que la justicia es cada vez menos, ni siquiera en la forma justicia, pues ni siquiera conocemos el contenido de la sentencia, que no ha sido publicado, y entonces no se sabe, pero se supone, por algo que salió por allí, de todo lo que se supo a través de las redes y de lo mismo que dijo la juez y del acta que se leyó en la audiencia, pues que eran las mismas condiciones, o sea, se supone que ella está en libertad condicional igual y que lo que falta es un año ya para que cumpla su pena, y pues entonces simplemente quedaría completamente libre. No sé si tienes algo que agregar, Sí, Eli. a eso tenemos que agregar otra violación más a los derechos de la jueza Fiuni, en el sentido de que si no se conoce la sentencia, si no se publica la sentencia, los abogados no pueden apelar. Entonces, una vez más, se tiene la condenatoria, pero como no se ha publicado, no se ha hecho el conocimiento, el texto completo de la sentencia, entonces los abogados están impedidos de poder defenderla y poder apelar de esa decisión, estableciéndose una vez más un patrón en este sentido de dictar decisiones y no publicarlas para evitar que las personas se defiendan. Es decir, el Poder Judicial no solamente no defiende a los ciudadanos contra los abusos del poder, sino que él mismo se ha convertido en un ejecutor de estas violaciones a los derechos humanos. Sí, en ese sentido, en el programa de hoy yo también quería explicar precisamente este nuevo patrón en la página web nuestra, en la sección, aprovecho por cierto para recordar nuestra página web www.accesoalajusticia.org, en la sección multimedia, que está a su vez, en la parte de infografías se puede conseguir un texto y una infografía sobre el tema de la publicación de sentencias del Tribunal Supremo, donde estamos viendo este patrón de que las sentencias no se están publicando, pero no solo es que las sentencias, en el sentido del texto de la sentencia, es que a veces ni se les pone número. Eso parece una cuestión formal, pero pareciera entonces que ya ni siquiera se está condenando por sentencia o se están dictando sentencias. Por ejemplo, el caso de Guaidó, los 2 casos relacionados con él no fueron decididos por una sentencia formal. Entonces, pues no se puede saber por qué a él se le está imputando, por qué se le prohibió la salida del país, por qué después entonces dice que porque se le prohibió, entonces viene la etapa siguiente, el enjuiciamiento, etcétera. O sea, hay toda el allanamiento y todo lo que ha ocurrido, hay toda una situación ahí de hecho que cada vez muestra más que el Poder Judicial no es un Poder Judicial de un Estado de Derecho, sino realmente de un Estado de Derecho, y él mismo se han convertido en un poder de facto. Sí, además debemos agregar que en este caso se conjugan 2 decisiones de organismos internacionales de derechos humanos, porque tanto Eligio Cedeño, el ciudadano cuya libertad provocó a su vez la pérdida de la libertad de la jueza Fiuni, como la propia jueza Fiuni, los 2 fueron declarados como detenciones arbitrarias, como detenidos arbitrarios, por parte del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Esto es una cosa importante porque ya no se trata de la opinión de Laura Lousa o de Lee Daniels sobre la detención de la señora Fiuni, sino que se trata de opiniones de organismos internacionales imparciales e independientes que han señalado que aquí se han cometido una serie tal de irregularidades que han pedido la liberación de los 2, tanto del caso del señor Cedeño como de la jueza Fiuni. No se trata entonces de una especulación o de una maniobra política, sino que por el contrario se trata de decisiones por parte de estos organismos internacionales que han dicho que la señora Fiuni le han sido vulnerados sus derechos. Recordemos que un juez tiene que ser imparcial y autónomo en sus decisiones. Y a lo que aludía Laura, este tema del efecto Fiuni es precisamente eso. Cuando un juez toma una decisión y es encarcelado, obviamente el efecto que eso produce en el resto del Poder Judicial, ya de por sí controlado y amedrentado naturalmente por el Tribunal Supremo de Justicia, pues ahora pues quedó en evidencia que si no solamente te pueden destituir, que digamos sería la sanción más común, sino que además corre en riesgo tu propia libertad personal si tomas alguna decisión contraria al poder.
Muchas gracias, Ali. Bueno, vamos al espacio musical y regresamos en un rato. Camino del llano viene, camino del llano viene, camino del llano viene, tanta soledad, camino del llano viene, tanta soledad, el cabrestero cantando. En la madrugada, detrás de la madrugada, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. Diario en Justicia.
Estimados oyentes, a continuación vamos a escuchar a Lee Daniels con el caso de hoy de Diaria Injusticia. Sí, este caso es un caso antiguo, es un caso de una sentencia del año 2012, pero para nosotros es de tanta gravedad que lo queremos traer a colación. El segmento nuestro de Diaria Injusticia ya tiene un tiempo y quisimos buscar un caso, digamos, que trajera elementos novedosos para nuestros oyentes. Este es un supuesto de una persona, de una mujer, que estudiaba para ser en el Instituto Militar Universitario de Tecnología de la Guardia Nacional, donde ingresó la ciudadana Marilis Morocoima. Ella estaba estudiando ahí para graduarse como sargento de la Guardia Nacional. Y había cumplido todos sus requisitos, había aprobado todos sus exámenes, y por una situación que ahora nos parece increíble, el día antes de la graduación, 24 horas de recibir su graduación, la coaccionaron para que renunciara, tal y como consta en las actas de la sentencia. La sentencia es del 10 de julio del año 2012, el expediente 11-0785. La sentencia es la 1006 de la Sala Político-Administrativa. Entonces ahí el hecho es que, como les comento, la ciudadana Morocoima se iba a graduar y el día anterior le dijeron: no, usted no se puede graduar. La razón por la cual le exigieron y la coaccionaron para que renunciara es inverosímil. Es porque le detectaron, a través de exámenes de sangre que le hacen periódicamente a las personas que estudian ahí, le detectaron que estaba embarazada. Entonces, en vez de proteger la maternidad, le pidieron que renunciara. Entonces ella, evidentemente, ante la coacción, renunció, y posteriormente, visto que se había cometido una verdadera injusticia, porque, como digo, ya había cumplido todos los requisitos y lo único que quedaba pendiente era el acto formal de la graduación, ella pues interpuso un amparo que se declaró sin lugar y terminó no es en la sala política, es en la sala constitucional. Terminó en la sala constitucional. Entonces, la sala constitucional, en este caso, en vez de proteger a una persona que fue despedida de su sitio de trabajo, porque ese era el caso, porque una vez egresado de la escuela iba a ingresar en la Fuerza Armada Nacional como suboficial, como sargento, bueno, pues en este caso, pues la Corte le dio la razón, la sala constitucional al Poder Ejecutivo, en este caso a la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque ellos señalan que ella no probó que fue coaccionada, pero es que ese no es el punto, porque a lo mejor justamente puede haber dificultades para probar el hecho de la coacción, que a veces es muy difícil, que no se deja nada por escrito, sino que todo se hace verbalmente, pero es que se pasa lo más importante del caso, es que no se pueden utilizar exámenes médicos para sancionar a una persona, y sobre todo cuando esta persona además no está enferma, porque estar embarazado no es ni delito, no es falta tampoco, y no es una enfermedad incapacitante. La maternidad, por el contrario, tiene una protección constitucional especial. De hecho, hay un fuero laboral para las personas que están embarazadas, para las mujeres que están embarazadas, y en este caso el Tribunal Supremo, la Sala Constitucional, en vez de proteger a la mujer, decirle: no, es que estos exámenes no son, no pueden, son contrarios a la Constitución, lo que hizo fue proteger a la Fuerza Armada, y además validó que se hicieran estos exámenes y que se utilizaran estos elementos para sancionarla. También la Sala obvió un hecho importante, y es que esta persona ya se le había abierto una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, para que se le depositaran sus salarios, e incluso se habían dado los primeros pasos para que ella ingresara a la Fuerza Armada Nacional. Entonces, ¿por qué? Porque, repetimos, ya ella había cumplido todos los requisitos para ser sargento, y todo esto fue obviado porque la Sala Constitucional consideró que era correcto hacerle estos exámenes. Mi pregunta es: si en esa misma situación hubiese ocurrido que un sargento hubiese dejado embarazada a su pareja, a esa persona lo hubieran expulsado, a ese señor lo hubieran expulsado de la Fuerza Armada? Yo creo que la respuesta es bastante obvia y sabemos que no.
porque en este caso a la que se está culpando, a la que se le está dando, digamos, el tratamiento incorrecto, es a la mujer. Pero si el hombre es el que hubiera tenido la carga familiar, o hubiese tenido en su pareja o con su familia, hubiese tenido una mujer embarazada, pues ahí sí no hubiese ocurrido nada. Entonces, aquí vemos cómo existe en la sociedad venezolana y en particular en la Fuerza Armada un doble discurso, donde se dice por un lado que se protege la maternidad, pero si la mujer llega a ser embarazada, entonces ahí sí vamos a tomar medidas diferentes al caso que fuera un hombre. Entonces, lamentable este caso donde la Sala Constitucional tuvo la posibilidad de restablecer una injusticia. Hay un voto salvado que en realidad ni siquiera podemos darle el calificativo de voto salvado, porque de alguna manera trata de decir que en realidad no debería ser penalizado el embarazo, pero al final no termina de concretar las múltiples razones que ya hemos expuesto por las cuales la sentencia está equivocada y por lo tanto se cometió una injusticia más gracias a que la Sala Constitucional no cumplió con su papel de protector de los derechos humanos. Sí, muy grave el caso, muy interesante, sí muestra realmente la cultura jurídica, es decir, cómo se ve realmente los valores que hay en esa sociedad militar, en esos estamentos, y además cómo ven el derecho, ¿no? Efectivamente no hay igualdad en cuanto al género. Y además no solo se vulneró el derecho a la maternidad, sino también el derecho al trabajo, pues que es muy grave, ¿no? Obviamente. Una pregunta para recordar, ¿de qué año es el caso? La sentencia es del año 2012. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a un espacio musical y volvemos nuevamente. Pasado, no me interesa. Ya lo sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer. Ya olvidé. Tengo en la vida por qué vivir. Otra vez el ayer, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado. ¡Qué feliz estoy! ¡Ya me la sé! Ya todo olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor.
Estamos de vuelta con Justicia en la Mira. Recordemos a nuestros oyentes nuestras redes sociales en Twitter, @acceso a justicia, Instagram, @acceso a la justicia, y encuéntranos en Facebook también y en nuestro canal de YouTube como Acceso a la Justicia. Bueno, vamos con Ali Daniels nuevamente para que nos cuente qué está pasando, cuál es el tema. Bueno, en Venezuela hay muchísimos temas, pero uno de los grandes temas de actualidad y entre los de los cuales, ¿no?, de los tantos que se habló ayer, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, y hubo unos pronunciamientos incluso de varios voceros en cuanto al tema de la ayuda humanitaria en Venezuela. Sí, bueno, como sabemos, esta semana el Consejo de Seguridad, por tercera vez en estos últimos tiempos, ha tomado el tema venezolano, volvió a discutir el caso venezolano y adicionalmente hubo una participación que quiero destacar ahí, que es el de encargado de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, donde habló de la necesidad de tener más información que el Estado no da sobre la situación de la salud en Venezuela. Y otro elemento que salió a relucir, que ya las Naciones Unidas también lo ha dado como una información oficial, y es que en Venezuela la ayuda humanitaria la necesitan nada más y nada menos que 7 millones de personas. Es decir, eso da una idea del volumen, de la magnitud de esta catástrofe humanitaria por la que estamos pasando. Y para que tengan un contrapeso a esto, vean que la semana pasada el presidente de la Federación de Sociedades de la Cruz Roja anunció que se había llegado a un acuerdo con el gobierno para recibir la ayuda humanitaria. Bueno, en esa rueda de prensa, este señor anunció que esa ayuda ellos estimaban que inicialmente iba a beneficiar a 650,000 personas. Entonces veamos lo que representa de un universo de 7,650,000, es decir, no llega ni al 10%. Y esto es muy importante que lo destaquemos, porque efectivamente la ayuda humanitaria no es una cosa o no es un asunto de que se resuelve solamente con que lleguen unas cajas de medicina, como hemos dicho reiteradamente. Es todo un sistema que hay que sustituir porque no funciona. Son médicos, son equipos médicos, son quirófanos, son hospitales. Es el agua que no tienen los hospitales. Entonces, a partir de ahí, tenemos que considerar que la catástrofe es de tal magnitud que con el hecho de que se empiezan a recibir medicinas no se va a resolver el problema humanitario. Y que adicionalmente a eso, el hecho de que haya 7 millones de personas necesitadas de ayuda ya hoy y que apenas vaya a paliarse en un porcentaje que no llega al 10%, pues pone en evidencia que queda mucho por hacer. Y desde un punto de vista conceptual, adicionalmente hay que agregar que el gobierno haya aceptado la ayuda humanitaria es una contradicción, porque ellos dijeron aceptamos la ayuda humanitaria, pero no llaman a lo que provoca la ayuda humanitaria, que es una crisis humanitaria, en este caso una emergencia humanitaria compleja, no lo llaman como tal. Entonces, una vez más, el gobierno se contradice diciendo acepto la ayuda humanitaria, pero no dice por qué se necesita esa ayuda humanitaria. Una ayuda humanitaria solo se puede recibir si hay una crisis humanitaria. Sí, no, solo alguien, un comentario. Por allí hay algo que dijo Diosdado Cabello sobre que si uno no tiene medicina se tome un guarapo de monte. Entonces, ¿cómo queda eso? Ese tipo de afirmaciones frente a que Maduro, por otro lado, acepta la ayuda humanitaria, frente a que, por otro lado, se insiste en muchos de los que defienden al régimen, muchos países incluso, o ayer incluso, el vocero del régimen político venezolano dijo que aquí había eventualmente una crisis económica, social, pero no terminan de decir que hay una crisis humanitaria y hay estas contradicciones, ¿no? Que eso es muy preocupante. ¿Cómo ves tú ese tipo de afirmaciones? Sí. Ustedes dirán, bueno, pero esto es una cosa simplemente calificativos de palabras que no tienen mayor trascendencia. No, esto sí tiene una trascendencia y tiene una importancia porque los protocolos de los organismos de Naciones Unidas que están involucrados con la ayuda humanitaria, de OCHA, que es el organismo coordinador del Fondo Mundial para los Alimentos, que también depende de Naciones Unidas, de la propia FAO, etcétera, esos protocolos para emergencia solo aplican cuando alguien dice aquí hay una emergencia humanitaria. Entonces no pueden aplicarse los protocolos de emergencia humanitaria si no se declara la emergencia. Por eso es tan importante que el calificativo se dé correctamente para que entonces se puedan aplicar esos protocolos. No es un tema de palabras o de simples estudios académicos, se trata de un tema de fondo. Y aquí hay una responsabilidad muy particular del secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres,
que a diferencia de su antecesor, el señor Ban Ki-moon, pues se ha negado a calificar lo que existe en Venezuela como una crisis humanitaria, como una emergencia humanitaria. El señor Ban Ki-moon, lamentablemente ya finalizando su mandato, declaró en 2 oportunidades, no en una, en 2 oportunidades, que en Venezuela existía una crisis humanitaria y pidió que el gobierno venezolano tomara las cartas en el asunto. Estamos hablando ya de hace más de 3 años, esto no fue hace 15 días. Y lamentablemente, como ven, la situación no es que ha mejorado de 3 años para acá. Y el señor Guterres, pues lamentablemente no sale de unas afirmaciones un poco ambiguas, vagas, mostrando su preocupación, que es lo que él dice, está preocupado por el caso venezolano, pero no termina de concretar acciones que están en su poder para poder decir que en Venezuela existe lo que estamos viviendo, que es una emergencia humanitaria compleja, para que se apliquen los protocolos. Adicionalmente a eso está el hecho de que el secretario general tiene la obligación, tiene el mandato de participar en lograr que en Venezuela se llegue a una resolución definitiva a esta crisis política que también estamos viviendo, para poder lograr que se instaure la democracia y que haya elecciones libres y podamos entonces escoger un gobierno con las garantías mínimas que pues, necesitamos los venezolanos para escoger un gobierno verdaderamente democrático. Entonces, como ven, el papel del secretario general no solo se limita a lo humanitario, sino que también tiene obligaciones de tipo político que lamentablemente no ha afrontado, como estamos diciendo. Claro, porque el problema es más complejo, no es solo, vamos a decir, quien está desnutrido, que ya no esté desnutrido, sino además que el Estado en lo sucesivo pueda cubrir las necesidades básicas de los venezolanos y mantener un nivel digno que hoy en día es imposible, nada más por el tema de la luz, por decir uno, o el tema del agua, por decir otro, ¿no? Más todo el tema de salud, etcétera. Entonces, obviamente hay que llevar el país otra vez a ese nivel, por eso es que son mecanismos bien complejos que hay que poner a marchar y a trabajar y que van a tomar tiempo también. Bueno, muchísimas gracias, muy claro, Ali. Cuéntanos otra vez, hemos hablado alguna vez de la app de acceso a la justicia, ¿qué podemos saber más de eso? ¿Qué es lo que nos puede ayudar en todo esto? Sí, recordemos que en la app de acceso a la justicia para Android puedes encontrar todas las normas que ahorita son fundamentales, que son todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos dictados por el Poder Legislativo venezolano, ratificados por el Estado venezolano, y adicionalmente podrás encontrar los textos constitucionales, las normas constitucionales, las leyes más importantes están ahí. Incluso puedes conseguir ahí formatos de documentos jurídicos que pueden servirte, que ahorita son de un uso muy común, como permisos de viaje y otro tipo de cosas, y lo puedes buscar en Play Store simplemente poniendo acceso a la justicia, y te aparece inmediatamente la primera aplicación que te va a salir poniendo esas 2 palabras. Es esa aplicación que puedes descargar, que pesa muy poco, pesa apenas 10 megas y están disponibles gratuitamente. Bueno, muchas gracias. También ahí puedes aprender de algunos términos jurídicos y tenemos ahí el diccionario jurídico también para todos los ciudadanos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de La Justicia en la Mira. En la producción y conducción de este espacio, los directores de Acceso a la Justicia, Laura Louza y Ali Daniels, y en los controles nos acompañó Héctor Meneses. Los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias por escucharnos. Acceso a la Justicia presentó Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos.